Hola, bienvenidos a nuestra transmisión Hechos Copacabana en Casa. Qué gusto esta oportunidad podernos reunir y compartir en familia de este tiempo maravilloso, de este tiempo especial. Gracias por acceder a nuestra plataforma de YouTube. Si aún no estás suscrito a nuestro canal, te invito a que lo hagas, a que te suscribas a nuestro canal Hechos Copacabana y actives la campanita de las notificaciones para que puedas recibir constantemente nuestros anuncios de cuando estamos haciendo nuestras transmisiones. Muy bien, este es el momento en donde entonces nos vamos a preparar. Busca el lugar más cómodo para que estés con tu familia, para que podamos compartir este tiempo. Conéctate a través de tu televisor, a través de tu iPad, a través de tu celular o a través de tu tablet o de tu computador. Lo importante es que lo hagas cerca a la red de internet para que nuestra transmisión sea continua y no haya ninguna interrupción. Te hago las siguientes recomendaciones. Primero, este tiempo va a tener un momento de adoración, de alabanza, así que te invito a que con libertad adoremos a Dios, exaltemos su nombre. Segundo, vamos a tener un tiempo de oración. Conéctate con nosotros en ese clamor, en esa intercesión, porque creemos que el Señor, nuestro Padre Celestial, está atento para escuchar la oración de sus hijos. Así que juntos oremos y clamemos a nuestro Padre Celestial. Y tercero, vamos a tener un tiempo de palabra, de enseñanza, donde con su palabra vamos a ser edificados, vamos a ser transformados. Así que te recomiendo que prepares tu Biblia, porque vamos a usar la palabra de Dios. Prepara tu agenda para tomar notas, un cuaderno para tomar notas, y prepara un esfero, un bolígrafo para que tomes las notas en tu agenda. Y entonces estamos preparados. En unos minutos iniciará nuestra transmisión, así que si aún no has compartido el enlace o tú ves que algún familiar aún no se ha conectado, algún amigo no se ha conectado, yo te invito a que rápidamente le envíes el mensaje para que todos ahí en casa estemos adorando, bendiciendo el nombre del Señor, pero también en la expectativa de la palabra maravillosa que Dios tiene para enseñarnos en esta oportunidad. Y estamos entonces dispuestos ya para que el Espíritu Santo haga una obra maravillosa en nuestros hogares. Bienvenidos, esta es nuestra transmisión Hechos Copacabana en Casa. Hola, muy buenos días. Qué maravilloso es volver a adorar al Señor en unión. Qué bueno es que tú desde tu casa hoy pongas tu corazón, tu vida delante de Dios para adorarle. ¿Qué tal si ahí donde estás tomas una actitud de reverencia delante de Dios y le dices lo grande, lo maravilloso, lo hermoso que Él es? Dile: Señor, estoy tan agradecido, tan agradecida contigo por todo lo que has hecho en mi vida durante todo este tiempo, Dios. Dile: has guardado mi casa, has guardado mi familia, Señor, has guardado mi vida. Gracias, Padre, porque tu misericordia se renueva una mañana más, Jesús. Gracias porque nuevamente podemos reunirnos, Señor, a través de este medio, Jesús. Gracias porque usas, Padre Santo, la vida de nuestro pastor, Señor, para darnos alimento espiritual, Jesús. Vamos, comienza a bendecir tu familia en esta mañana. Dile: Espíritu Santo, mi casa está guardada por ti. Espíritu Santo, mi vida, mi familia, Señor, están guardadas por ti, Jesús. Y hoy quiero darte todo de mí, Señor, de mi corazón. Hoy quiero poner mi vida, mi mente, mi corazón, todo delante de tu presencia, Jesús. Recibe nuestra adoración en esta mañana. Quita todo impedimento, Señor, todo aquello que quiera evitar que el fluir del Espíritu en nuestra casa, Señor, en nuestro hogar, se dé de la manera que tú quieres, Dios. Hoy queremos un mover sobrenatural, Jesús. Que mientras adoramos, ángeles desciendan, Señor, a adorar con nosotros. Que mientras cantamos, Señor, los ángeles se unan en ese canto espiritual, Padre Santo. Anhelamos más de ti, Señor. Anhelamos más de tu presencia, Señor. Y hoy levántale tu voz, levántale tus manos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Nadie me construyó
Dale ese fuerte aplauso a Jesús. Y este es el tiempo de tu rompimiento, amén. Hoy vas a declararlo junto con nosotros. Dile: Señor, hoy yo declaro, Jesús, en tu perfecta voluntad, que viene un rompimiento a mi vida. Viene un rompimiento, Señor, a mis finanzas. Viene un rompimiento en todas aquellas áreas, Jesús, que quizás habían estado atadas, Señor, por cualquier cosa, Padre Celestial. Declaramos libertad en esta mañana para adorarte, Jesús. Dile: algo bueno viene. Algo bueno viene, algo bueno viene, algo bueno viene a mi vida. Algo bueno viene, algo bueno viene, algo bueno viene a mi vida. Algo bueno viene, algo bueno viene, algo bueno viene a mi vida. Algo bueno viene, algo bueno viene, algo bueno
conmigo, yo recibo mi milagro en este día, Jesús. Yo recibo mi milagro, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Sabemos, Espíritu Santo de Dios, que estamos adorando al Dios verdadero, que estamos adorando al único Dios verdadero, Jesucristo de Nazaret. A ti, solo a ti te adoramos, a ti, solo a ti levantamos nuestras manos. Tú eres un Dios de maravillas, Jesús. Tú eres un Dios de maravillas, de prodigios, de milagros. Espíritu Santo de Dios, tú eres el mismo, Señor. Tú eres el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos, Jesús. Pido tus manos
días, Dios te bendiga. Hemos podido alabar y glorificar el santo nombre de Dios. Ha sido un tiempo donde invocamos su presencia. Y como lo hemos dicho en anteriores ocasiones, la presencia de Dios en esta mañana está en cada hogar. Dios ha decidido manifestarse, ese es el plan de Dios, manifestarse a cada persona, a cada uno de nosotros. Dios quiere manifestar milagros en tu casa, Dios quiere transformar tu vida y por eso es que rendimos culto a Dios. Y por ahora, aunque no estamos en un templo, lo estamos haciendo de esta manera. Yo sé que tú estás levantando tus manos, estás adorando a Dios en familia y Dios se manifiesta, y cuando Dios se manifiesta lo sobrenatural. Entonces te invito a que juntos estemos en este tiempo tan especial y en que juntos oremos para que la palabra de Dios en esta hermosa mañana sea revelada, que nuestros sentidos espirituales sean despertados para que nosotros podamos recibir directamente ese mensaje que viene del cielo, ese mensaje de salvación. Recuerde lo que dice Salmos: para siempre tu palabra está escrita en los cielos. Y hoy yo quiero hablarte acerca de esas verdades eternas que transformarán tu alma, porque este es el tiempo de crecimiento espiritual. Ese es el tiempo donde nos ensanchamos en el nombre de Jesús de Nazaret. Cuando tú dices amén, estás afirmando que la palabra que está siendo predicada a tu vida se va a activar, se va a materializar en el nombre de Jesús. Así que te invito que en este momento levantes tus manos con todo el corazón y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo y vamos a orar para que Dios sea hablando a nuestros corazones. Padre, te damos gracias porque nos das el privilegio de podernos comunicar contigo, Señor. Nos das el privilegio de escuchar tu palabra, de escuchar tu voz, de escuchar ese mensaje de salvación. Nos das el privilegio, Señor Dios, de recibir ese legado, Padre, porque a través de tu palabra es que nosotros volvemos al diseño original por el cual nosotros fuimos creados. Nosotros fuimos creados bajo un patrón, bajo un diseño original, y es tu palabra la que nos permite vivir, Señor, conforme a tu voluntad, Dios, porque tu voluntad es buena, perfecta y agradable. Padre, ayúdanos, Señor, a encaminar nuestra vida, Señor, conforme a esa voluntad. Señor, ayúdanos, Señor, a estar sujetos a tu palabra, Señor, a ser obedientes, a ser fieles a tu palabra, Dios, que no seamos oidores olvidadizos, sino al contrario, que esa palabra se active en el nombre de Jesús. Mis hermanos que nos sintonizan, Padre, que puedan poner en práctica tu palabra en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo, obra de una manera sobrenatural, Señor Dios. Padre, sabemos que en tu palabra hay respuesta, sabemos que en tu palabra hay bendición, hay vida, en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo, yo creo, Señor, que tu palabra toca los corazones, Señor, y después de este tiempo, sus vidas no vuelven a ser las mismas. Cada vez que tu palabra llega, Señor, algo pasa, Señor Dios. Y yo creo, Señor, que el mismo impacto que recibió la tierra cuando estaba desordenada y vacía, ese mismo impacto reciben tus hijos, Padre, porque tu palabra es enviada en el nombre de Jesús de Nazaret. Y el mismo efecto de creación que tuvo tu palabra lo tiene, Señor, con esos hogares, tal vez que están en conflicto, tal vez que están desordenados, tal vez están vacíos. Pero yo oro en el nombre de Jesús de Nazaret para que tu palabra hoy se materialice en la vida de cada persona y puedan evidenciar esos milagros sobrenaturales que tú tienes reservados, Señor, para el día de hoy. Esta mañana, Señor, es una mañana de cambio. Esta mañana es una mañana de victoria, Padre, en el nombre de Jesús. Somos empoderados por el poder de tu palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias te damos, gracias por este tiempo, gracias, Señor, por tu palabra. Bendecimos tu palabra en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias te damos en el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, habíamos estado hablando acerca de esa maravillosa carta pastoral del apóstol Pablo a Timoteo, y hablábamos de que Timoteo se había convertido en una réplica
del apóstol Pablo. Era la réplica del apóstol Pablo porque el apóstol Pablo le había encargado ciertas tareas y en este caso le estaba escribiendo 2 cartas. Recuerde que Timoteo es el pastor de la iglesia a Éfeso. Él tenía una responsabilidad demasiadamente grande. En la iglesia de Éfeso habían muchas cosas que eran necesario ordenarlas y el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le habla acerca de ciertas recomendaciones. Es importante también entender cuando hablamos a la iglesia de Éfeso, cuando estábamos nosotros estudiando esa carta a los Efesios, y recuerde que nosotros nos fuimos incluso hasta Hechos a mirar que había brujería, que había hechicería, que había una diosa llamada Diana. Y precisamente hoy vamos a tomar esos misterios, porque el apóstol Pablo siempre escribe cosas, como dijo Pedro en sus cartas. El apóstol Pedro dijo, es que el apóstol Pablo escribe cosas que son difíciles de entender y aún los indoctos tuercen a su conveniencia. Y así puede pasar si nosotros verdaderamente no tenemos claridad acerca de estos versículos que tiene Timoteo. Nosotros podemos tergiversar y podemos dar tal vez una explicación errónea, y de ahí han surgido sectas. De ahí el enemigo aprovecha, porque el enemigo también conoce la Biblia y el enemigo se la sabe más bien que nosotros. Y el enemigo con la misma palabra ha hecho caer reyes, ha hecho caer sacerdotes. Pero hoy nosotros estamos aquí para ser empoderados, para ser edificados. Y recuerden, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Nosotros nos vamos a levantar para ser más que vencedores, con esa palabra que es la lumbrera. Por eso dice el Salmo 119, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Muy bien, habíamos quedado pendientes un punto importante, y hoy pues le vamos a llamar pasajes difíciles de interpretar de la carta de Timoteo, pasajes difíciles de comprender. Habíamos quedado que faltaba esa parte importante, ese tercer punto. Habíamos hablado de Timoteo, que fue el pastor de la iglesia a Éfeso. Timoteo fue, digámoslo así, el segundo Pablo. Hablábamos del propósito de la carta, y hoy vamos a hablar de esos pasajes de misterio en la carta de Timoteo, porque hay unos pasajes llenos de misterio. Como le dije, algunos indoctos tuercen y comienzan ahí a crearse nuevas sectas, nuevas religiones, y tú debes entenderlo. Por eso hoy, escúchame bien, debemos entender y comprender ciertos pasajes que son prácticamente un misterio. ¿Por qué? Porque muchas personas no tienen la facilidad de interpretarlos correctamente. Pero después de haber estudiado, después de haber analizado este tiempo, después de haber estudiado ciertos comentarios y estudiado muchas veces la carta a Timoteo, incluso mirando opiniones de algunos compañeros y haciendo algunas investigaciones, nosotros podemos tener claridad de ciertos versículos. Acompáñame por favor en Primera de Timoteo, en el capítulo 1, versículos 19 al 20. Repito, Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 19 al 20. Lo que pasa es que ciertos versículos, recuerde que lo estamos haciendo en ese orden. Por eso nos recorrimos toda la carta hablando del propósito, nos recorrimos toda la carta también hablando acerca de Timoteo, por qué Timoteo era tan amado por el apóstol Pablo, por qué la réplica del apóstol Pablo. Y ahora nosotros entramos en toda la carta esos pasajes difíciles de entender, y vamos a darle una explicación para que tú estés atento, tomes nota. Es importante que nosotros amemos la palabra de Dios, la amemos, la atesoremos en nuestros corazones, y no solamente estemos dispuestos a recibir una información, un conocimiento más, sino que se active esa palabra, en nuestra vida. Y la palabra de Dios dice así: manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. Y miramos que el apóstol Pablo, anteriormente, antes de convertirse a un perseguidor de la iglesia, por el carácter que él tenía,
celoso. Él pensaba que la iglesia cristiana era una amenaza. Él creía que la verdadera solamente era el judaísmo. Y por lo tanto él salió y pidió cartas para ir a asesinar a los cristianos. Y ustedes saben cómo es la historia, y el Jesucristo de Nazaret lo baja del caballo, lo detiene, y usted ya sabe que así se convirtió el apóstol Pablo. Su carácter muy fuerte, pero escuche bien, su carácter no fue cambiado, y aquí vemos al apóstol Pablo. El apóstol Pablo tenía un carácter muy bonito cuando se trataba de instruir a Timoteo, mi hijo amado, y tal vez era muy cariñoso con él, pero cuando había algo, cuando había desorden en la iglesia, era muy celoso, despertaba esa parte fuerte de él. Inmediatamente lo que tenía que hacer lo hacía, exhortaba a quien estaba impidiendo, a quien estaba en contra de la sana doctrina. Recuerde que uno de los propósitos de esta carta es la sana doctrina, la sana doctrina. La sana doctrina, por eso te estoy hablando, mi hermano, para que tú no caigas en doctrinas erróneas. Hoy en día la iglesia, así como es una bendición estos medios, también pueden ser una maldición, porque hoy en día tú escuchas cualquier predicador y tal vez te confunde. Hoy necesitas aterrizar. No puedes escuchar a cualquier predicador, no puedes escuchar cualquier mensaje. Entiende, hay una profecía que es la más segura y es la palabra de Dios. Cuando él dice, Emineo y Alejandro, y los entregué ¿a quién? A Satanás. ¿Para qué? Para que aprendan a no blasfemar. Es fuerte. O sea, es fuerte esto, porque tal vez muchas personas no van a entender y dicen, el apóstol Pablo era muy severo, era muy malo, entregó a Satanás, ¿cómo así? O sea, ¿qué autoridad tiene para entregar a Satanás? Pues déjame decirte que el apóstol Pablo tenía una autoridad demasiadamente grande delante de Dios. Una autoridad por la cual los demonios se sujetaban, una autoridad sobre el reino de las tinieblas. Y la Biblia es clara, la Biblia dice que Dios nos dio autoridad en el cielo, Dios nos dio autoridad en la tierra y Dios nos dio autoridad debajo de la tierra. Eso lo dice en Génesis 49, y para que tú lo leas, lo descubras por ti mismo, te darás cuenta cómo Dios nos entrega a nosotros una autoridad sobre el reino de las tinieblas. La palabra de Dios también dice, y tú poseerás las puertas de tus enemigos. Eso lo dice en Génesis. Y son versículos claves, no para que recibas información, sino para que te actives en ellos, porque tú dices, sí, amén, amén, y sigues siendo la misma persona. No, tiene que haber un cambio, tiene que generarse algo. Y aquí el misterio, ¿cuál es? O sea, ¿por qué el apóstol Pablo está entregando a dos hombres a Satanás? Es normal que uno entregue las cargas a Dios, es normal que uno entregue los hijos a Dios, y uno dice, voy a entregarte este hijo, ya no puedo más, voy a entregarte mi economía, voy a entregarte mi ministerio, voy a entregarte a ti, Señor. Pero cuando hablamos de entregar a Satanás también es lo mismo. ¿Cuál es el plan? Recuerde que Satanás no puede hacer absolutamente nada. Satanás no puede hacer nada sin pedirle permiso a Dios, y eso lo vemos en el libro de Job. Pero aquí te quiero explicar algo importante, y es que el apóstol Pablo quería entregar a Satanás a estas personas para que estas personas sean procesadas. Eso lo hace Dios con Job. Llega Job, le pide permiso, ¿a quién? Para atacar a Job, y le dice, en tu mano está, lo único que hagas es no toques su vida. ¿Por qué? Porque según Satanás, Job no había renegado a Dios porque Job lo tenía todo. Entonces Dios le dice, muy bien, está en tu mano, quítale todo, lo único que te pido es que no toques su vida. Y Satanás comienza a atacar a Job, y usted ya conoce esa maravillosa historia. Pero cuando nosotros vemos aquí, el apóstol Pablo hace lo mismo. El apóstol Pablo dice, voy a entregar a Emineo y Alejandro, los voy a entregar a Satanás. No es que los va a entregar directamente y que Satanás los va a matar, no. Los entrega a Satanás para que entren en un proceso. Y nosotros vemos que Dios actúa de esa manera. Por ejemplo, el ángel de la muerte. ¿Usted cree que el ángel de la muerte venía del cielo? El ángel de la muerte incluso tuvo siervos que eran paganos. Y los usó como instrumento para sacudir a Israel. Yo creo que Babilonia fue uno de los instrumentos que Dios utilizó para sacudir, hacer reflexionar a Judá.
Y nosotros vemos que Dios dice, yo tengo vasos de honra y vasos de deshonra. En este momento Satanás se convierte en un vaso de deshonra para la formación de estos dos hombres. Los entrega a Satanás. Recuerde que el apóstol Pablo había ascendido al tercer cielo. Incluso ni Satanás logró llegar allá. Y dice que él fue arrebatado al tercer cielo y tuvo visiones de Dios. ¿No le parece extraordinario esto? Y esas visiones, por eso el apóstol Pablo sabía lo que estaba haciendo. Usted tal vez dice, no, yo entrego a Satanás a tal persona. O tal vez tiene algún enemigo y usted dice, lo voy a entregar a Satanás. No, no haga eso porque usted no sabe con qué intención lo hace. Además, esto no hace parte de un mandamiento. No le dice a usted, si hay una persona que te está haciendo daño, entrégalo a Satanás. No, usted tiene que hacer la guerra espiritual, porque dice la palabra también en Efesios, dice la palabra de Dios así, dice, no tenemos lucha contra carne y contra sangre, sino contra principados, contra potestades. Está hablando de que nuestra lucha no es contra carne y sangre. ¿Por qué el apóstol Pablo lo hace? Él lo hace en el espíritu, y él dice, los voy a entregar a Satanás, porque tenía tanta revelación de Dios, que tal vez en esa revelación Dios ya tenía determinado que ellos fueran procesados por Satanás, que ellos fueran procesados. O sea, Satanás siempre Dios lo usa como un instrumento para manifestar su gloria. Si no, dése cuenta cuando gritaron crucifíquenlo, crucifíquenlo, y como Dios, digámoslo así, en su soberanía, miramos a Judas ahí en la soberanía de Dios, como Judas es como un instrumento que lleva a Jesucristo a la cruz. Pero que la cruz no representa ninguna desgracia, sino al contrario, una victoria. Y como la gente grita, crucifíquenlo, crucifíquenlo, y Satanás está impulsando a la gente a que lleven a Jesucristo a la cruz. Pero sabemos cómo esa desgracia aparente se convirtió en una gran victoria. Muy bien, entonces usted ya sabe que muchas veces Satanás puede ser el instrumento para formar y para que esa persona sea formada y después regrese a los caminos del Señor. Por ejemplo, Job, usted dice, no, es que Job era muy íntegro y Job no fallaba, pero la palabra iniquidad se repite más en Job que en cualquier otro libro. Muy bien, aquí encontramos otro versículo. Recuerde que estamos analizando versículos difíciles de explicar. La palabra de Dios dice, este es otro versículo que nosotros vamos a analizar, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y aquí nosotros debemos darnos cuenta la iglesia tradicional. La iglesia tradicional lastimosamente usa como mediador a la Virgen. Dice, no, es que la Virgen María es la mediadora y ella es la mediadora y ella intercede por nosotros y ella es nuestra intercesora, ella es nuestra patrona. Delicado, eso es santerismo. Y el santerismo es una especie de brujería, es una especie de hechicería. Y la gente no se da cuenta, pero Satanás se disfraza de ángel de luz. No, es que la Virgen se apareció en tal parte y yo estaba ahí y se me apareció. Es Satanás, directamente Satanás. Satanás quiere que tú le adores un palo, Satanás quiere que le adores a una piedra, Satanás quiere que le adores a un árbol. Y prefiere destruir y cortar la relación directa con Dios. Satanás no quiere una relación directa con Dios. Por eso Satanás ataca. Y le ha hecho creer a la gente que hay muchos mediadores, no solamente la Virgen María. Hay gente que es devota de tal santo, San Marcos de León. En estos días mirábamos en las noticias a Gregorio Hernández, que muchos lo conocieron como un médico y el médico de los pobres, y lo van a beatificar, y eso lo comentaban como una buena noticia. Decían, hay una gran noticia, la Iglesia Católica se prepara, que el Papa Francisco había logrado que beatificaran a Gregorio Hernández, el médico. Y Gregorio Hernández fue un hechicero. Él fue un hechicero y no se dan cuenta lo que están haciendo. Con todo lo que está pasando, o sea, todo lo que hace la Iglesia Católica es una hechicería moderna llamada santerismo, que es demasiadamente peligroso.
Es santerismo y tienes que salir de ahí, tienes que renunciar. Muchas personas tal vez dirán, no, pastor, no lo haga a través de estos medios, no hable tan fuerte a través de estos medios. Lo que pasa es que el mundo se está perdiendo, la iglesia necesita reaccionar, el mundo necesita que le digan la verdad, el mundo necesita quitarse el velo y lo único que puede hacerlo es la palabra de Dios. Ahora la Biblia dice que las obras del enemigo debemos reprenderlas, no debemos participar de ellas. Ahora el evangelio se ha convertido en algo comercial. Ay, no diga eso porque ya usted va a perder seguidores. No me importa perder seguidores. ¿Usted se ha dado cuenta de estos cantantes colombianos, que J Balvin, que todo eso tiene tantos seguidores y es basura? O sea, siguen basura. Es la basura del mundo. Escuche sus letras, sus canciones, eso es basura. Hay tantos seguidores, tantas visualizaciones y lo que dicen son puras tonterías. Esas canciones no tienen letra, no tienen ritmo, no tienen nada, es pura basura. No son profesionales, son instrumentos del diablo que él usó para cauterizar la mente de las personas. Entonces de la misma manera pasa con las religiones. Y tal vez hoy en día tratamos de presentar un evangelio comercial. Y déjeme decirle, no, yo no comparto el evangelio, yo no comparto lo que el evangelio tiene que decir, lo dice. El apóstol Pablo tenía ese carácter para decir las cosas como eran. El apóstol Pablo se metía a hablarles. E incluso Pedro, cuando comenzó su primer discurso, les dijo, asesinos, ustedes son asesinos porque mataron al autor de la vida. Obviamente estaba exponiendo su vida prácticamente porque lo iban a matar. Hoy nosotros tal vez seremos criticados o tal vez nos dejan de seguir, pero las personas que se convierten van para el cielo en el nombre de Jesús de Nazaret. Y yo no voy a predicar un evangelio sintético, yo no voy a predicar un evangelio que le caiga bien al mundo, yo voy a predicar el evangelio que Dios me dio para ser predicado. La palabra de Dios la voy a predicar sin ser adulterada, tal y como está en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo he sido llamado a predicar el evangelio tal y como está. No lo voy a tergiversar, no lo voy a torcer, no lo voy a adornar, no lo voy a hermosear. La palabra de Dios no va a ser moldeada a como le gusta a la gente. La palabra de Dios tiene que ser predicada de acuerdo al propósito de Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret, la palabra de Dios tiene que ser predicada. Entonces yo te digo, hay un solo mediador. La Virgen María no es ni intercesora, ni mediadora, ni nada. La Virgen María debe estar en el cielo, en el paraíso, y no sabe absolutamente de nada. Ni te escucha, ni es tu mamá, ni es nada. No te escucha. Todas las oraciones que tú puedes estar haciendo en nombre de ella no te escucha porque ella está en el cielo, y en el cielo no hay memoria de lo que hay en la tierra. Así declara la palabra de Dios. No, es que la madre de Jesús, déjame decirte, tampoco. La Biblia Jesucristo nunca le dijo mamá a María. Nunca, siempre le llamó mujer, mujer, mujer. Es más, María se convierte después. En la iglesia primitiva tal vez se convirtió María, pero mientras Jesucristo estuvo vivo, María ni siquiera seguía a Jesús. Por lo tanto, María no es una mediadora. María no es una mediadora, no lo es. Y qué lástima de la iglesia tradicional que pone por encima a María. Y déjame decirte, es grave, es delicado, pero tengo que decirte la verdad. Y si tú eres una persona católica que me escucha, escucha la verdad de la palabra de Dios y arrepiéntete, porque adorando a María te vas a perder en el infierno. Pero si adoras a Cristo Jesús y lo recibes como tu único y suficiente Salvador, Él sí es el verdadero mediador entre Dios y los hombres. Otro versículo que nosotros podemos entender, y aquí encontramos Timoteo capítulo 2 versículos del 9 al 12, y dice la palabra de Dios así: asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor, con modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Muy bien. Nosotros sabemos que Timoteo es pastor de la iglesia de Éfeso. Si no, lo puedes consultar. Ahora bien, es necesario tener el contexto para mirar de qué se trata, porque si no lo puedo convertir en un pretexto y yo puedo hacer mucho daño. Mucho daño, ¿por qué? Porque en ese momento no te estaría predicando de esa manera, sino que te estaría predicando con sotana. Porque mi contexto es muy diferente. Y obviamente en mi contexto no voy a ofender a Dios.
Por eso mucha gente no entiende eso. Mucha gente en el contexto se ha empecinado en que no van a diezmar. ¿Por qué? Porque ellos quieren diezmar a la manera antigua. Y a la manera antigua el alfolí era un alfolí inmenso y la gente llevaba los corderos, la gente llevaba fruta, la gente llevaba bultos de trigo, bultos de cebada, la gente llevaba eso. Y la gente dice, no, yo no diezmo porque no, te toca hacerlo de esa manera. La gente no entiende que vivimos en un contexto totalmente distinto y que en el contexto en el que nosotros estemos no vamos a ofender a Dios. Entonces, ahora a nosotros no nos pagan con trigo. En ese tiempo a la mayoría le pagaban con trigo, con comida, con animales. Nosotros no somos del campo. Nosotros no cultivamos trigo, nosotros vivimos en un contexto diferente, pero en el contexto que vivimos vamos a glorificar y vamos a exaltar el nombre de Dios. Entonces, aquí nosotros encontramos algo del contexto. Primero, la iglesia de Éfeso tenía una diosa. ¿Cómo se llamaba la diosa? Diana de los Efesios. La mayoría de las mujeres vestían de una manera ostentosa. Para investigar debemos darnos cuenta de la parte ostentosa. Diana de los Efesios ha sido la misma Semiramis, la misma Astarte, la misma Astarot, y ahora, hoy en día, se ha camuflado tanto y ha tomado el nombre de María para ser la diosa, la reina del cielo, como dicen algunos católicos, y también ser adorada. Es un espíritu, es un principado. Y entonces el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado. ¿Por qué? Porque esa es la costumbre que ellos tienen. O sea, de la misma forma que rinden culto a Diana de los Efesios las mujeres, queriendo imitar su ropa. Usted sabe que María, la de la Biblia, es humilde, pero María, la de la iglesia, la estatua, es con joyas y todo. A eso se refiere. Es una manera ostentosa. Era una manera ostentosa. O sea, la palabra ostentosa quiere decir exagerada. Una manera exagerada. Usted ha visto que hay muchos en Dubái. Exageradamente se ponen todo de oro. Exageradamente cadenas de oro grandes. Exageradamente boxeadores. Exageradamente esas cadenas de oro, exageradamente esos relojes de oro, los dientes de oro, exageradamente. El comportamiento de la mujer era llegar a ser como Diana de los Efesios, una estatua pagana que venía de generación en generación. Y por eso esa fue como la fuente donde los israelitas cayeron demasiado, donde Judá también cayó, a Asera, Astarot, Astarte, porque a esa diosa la vestían así. ¿Cómo visten a la Virgen María, la estatua de la iglesia tradicional? La visten así y tratan de ponerle bordes dorados. ¿Por qué? Porque esa era la manera de estas mujeres llamar la atención y vestirse, y querían entrar a profanar el templo de Dios o la iglesia o el lugar de adoración a Dios. Querían entrar a profanarlo de esa manera. Entonces él tenía que poner reglas. Él tenía que poner reglas. Por ejemplo, los Hare Krishnas tienen un comportamiento raro. Ellos andan con unos tambores, ellos se hacen una trenza, son calvos totalmente, se hacen calviar y se hacen una trenza larga. Y esos son los Hare Krishnas, ya andan pidiendo comida y son con pantalones todos raros. Encontramos los jesuitas también son vestidos así, calvos, los capuchinos. Dentro de ahí hay muchas cosas raras. Entonces, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, cuidado, no metas, no profanes, porque era la intención, no se está hablando de la ropa. Usted puede vestirse como quiera y si Dios le da dinero para comprarse unos zapatos costosos, una ropa costosa, si a usted Dios le da dinero para lucir un hermoso anillo de oro, unos hermosos aretes de oro, obviamente que sean femeninos, y no ostentoso, no exagerado, hágalo, hermana, hágalo, hermosee su rostro, hágalo, compre el vestido que Dios le ha dado para comprarlo, cómprelo, de verdad yo le animo a que lo haga, hágalo, pero no lo haga de la manera exagerada, y es la intención la que está juzgando el apóstol Pablo. Es la intención. Yo estoy aquí para hablarte de un evangelio verdadero y yo te digo hoy que es la intención, hay una intención. ¿Cuál es la intención? Hacerlo conforme a la diosa Diana de los Efesios.
Usted no lo sabía, ¿por qué? Porque lastimosamente a usted, tal vez un pastor, o tal vez un líder, o tal vez un predicador, simplemente usó el versículo y se lo entregó así, pero le hizo toda esta explicación, dígame. Le hizo la explicación, le explicó el contexto, que el apóstol Timoteo estaba pastoreando una iglesia a Éfeso, y que en Éfeso había una diosa llamada Diana de los Efesios, que es la misma Astarte, la reina del cielo, y que ella, la forma como la vestían a esta diosa o a esta escultura era con cosas costosas, la adornaban y todo de brillantes y oro y todo eso, y que la mayoría de las mujeres querían seguir su costumbre porque querían parecerse a esta diosa, tal, no, ¿verdad? Entonces te entregaron un versículo así, interprétalo como puedas. Por eso es que tú reniegas tal vez de las mujeres que se visten bien, de las mujeres que se arreglan, que se ponen sus aretes, que se ponen sus anillos, reniegan. Pero déjame decirte, no, tú lo puedes hacer. Hermosea tu rostro, vístete como dice la palabra de Dios, con pudor, vístete bien, vístete bien. ¿Por qué? Porque es la intención lo que está juzgando. Acá tú no vas a imitar a ninguna diosa, tú no vas a imitar a Diana, tú no vas a imitar, tú te vas a vestir, no exageradamente, sino que te vas a saber vestir bien, vas a lucir bien en el nombre de Jesús de Nazaret, vas a lucir bien como una mujer. Entonces, si hay cosas que se juzgan en la Biblia y que nosotros tenemos que analizarlas, el hombre vista como hombre y la mujer vista como mujer, la palabra de Dios también lo dice, ese es otro tema, pero en este caso, que no voy a usar oro porque la Biblia dice que no debo usar oro, que no debo usar perlas porque la Biblia dice que no debo usar perlas, que no debo usar vestidos costosos porque la Biblia dice que no debo usar vestidos costosos. Tienes que saber a qué época, en qué contexto fue escrito, a quién fue escrito y por qué, cuál era la intención de vestirse así. Entonces, mi hermano, mi hermana, qué pena si te ofendo a algún pastor que tal vez me está escuchando y que tal vez quería hacer esto en su iglesia o imponer esto en su iglesia, pues déjame decirte que ese es el contexto y yo te hablo. Sí, la mujer debe vestirse con pudor y modestia, pero en el sentido que el apóstol Pablo le da a ese versículo es muy diferente a lo que nosotros hemos pensado, porque una mujer puede vestirse con pudor y modestia y con un anillo, con unos aretes, con una buena cadena de oro, como quiera, o si puede lucir perlas, hágalo. Lo que yo le digo es eso, que usted entienda eso, que usted entienda el plan. Primero, está hablando de ostentoso, está hablando de algo exagerado. Dios mismo te va a enseñar, Dios mismo en el secreto te va a instruir qué ropa es la que agrada a Dios y cuál es la ropa que le desagrada. Dios mismo te lo va a mostrar, pero este versículo, recuerda, es la intención. Muy bien, aquí encontramos otro versículo seguido y es el versículo 12. No permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y ese ha sido uno de los versículos mal interpretados, lastimosamente, porque se dice que la mujer no puede predicar, la mujer no puede ejercer un ministerio, la mujer no tiene ministerio. Y déjame decirte que sí, la mujer sí tiene ministerio, la mujer tiene un llamado. Incluso en el Antiguo Testamento, así como encontramos hombres luchadores, como fue David, como fue Sansón, encontramos también mujeres que fueron jueces. Entonces, por ejemplo, Débora, una mujer que luchó y batalló demasiado y es una mujer reconocida. Encontramos una mujer que también hizo historia, Esther. Importante la labor de estas mujeres. El ministerio de Jesús estuvo rodeado de mujeres más que de hombres. Usted tal vez no se ha dado cuenta, pero los evangelios las mencionan. Entonces había un ministerio también, había un llamado también. ¿Por qué? Porque el Señor los llamó. Entonces tal vez usted dice, no, pero yo no encuentro una mujer que sea apóstola ahí en la Biblia. ¿Por qué no estuvo entre los apóstoles? ¿Por qué no se escribió? Por la cultura, porque la cultura también apenas se estaba desarrollando, apenas estaba hablando de esa libertad en la mujer. En la cultura, la mujer fue menospreciada durante mucho tiempo por el pecado de Eva, y cómo el pecado entró al mundo y todo eso, y desde ahí Dios dio una maldición para la mujer, así como para el hombre, como también a Satanás. Y la maldición fue que tu esposo se enseñoree de ti, y la cultura lo interpretó mal y pensaron que todo el mundo podía enseñorearse de una mujer, y la mujer fue tratada como esclava durante mucho tiempo.
Pero nosotros aquí encontramos algo, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Aquí nosotros encontramos algo que tiene que ver con el culto, con la iglesia. Todas las instrucciones que el apóstol le da a Timoteo no es para la calle, es para la iglesia. Y en la iglesia resulta que la mujer, sobre todo en Éfeso y en Corintios, la mujer era muy alborotadora. En Éfeso, Corintios, sobre todo esas regiones que estaban conquistando ellos, esas regiones gentiles, al tener otros dioses y al tener ciertos cultos y pasar de una iglesia pagana a una iglesia cristiana, tenían ciertos comportamientos. Entonces, él, al ser muy joven, podía cometer el error de estar en esas disputas, entrar en esas disputas y pensar la opinión de una mujer, la opinión del uno, la opinión del otro, porque cuando una mujer, que era un principado en forma de mujer, Diana de los Efesios, dominaba, obviamente dominaba sobre la mujer y se establecía en esa área, y no había como una especie de feminismo natural, sino un feminismo extremo. Se trataba de dominar, o sea, de levantar a las mujeres como esas mujeres dominadoras. Yo no me dejo, yo hago aquí las cosas así, es mi parecer, es mi forma de ser. Entonces la mujer lo que hacía era subyugar eso, aprovechar lo que ella estaba acostumbrada a hacer, porque eso es lo que esta estatua quería hacer, o sea, dañar el orden, dañar el diseño de Dios, de que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios y que la mujer fue creada a imagen y semejanza del hombre, y dañarlo para que la mujer ejerza dominio. Y eso era lo que estaba pasando. ¿Cuál era la clave? Que la mujer estaba ejerciendo dominio sobre el hombre, y no sobre el hombre, sino sobre los hombres. Y al ejercer dominio, o sea, la mujer creía que se las sabía todas. Llegaba al templo, y tanto en Corinto como en Éfeso se repitió lo mismo. Llegaba al templo y quería comenzar una discusión. Ella sí entendía la Biblia, el hombre no la entendía. No, es que yo sí entiendo, usted no la entiende, usted la tuerce, usted la distorsiona. Y por eso, no, yo quiero que estén en silencio. Pero se habla en la iglesia, la mujer debe estar en silencio. Entonces, si aplicáramos este versículo, la mujer no debe hablar. Si yo aplicara mal este versículo, yo le diría, no, la mujer no puede hablar nada. En ninguna parte, la Biblia dice que no, o sea, te vuelves cristiana y desde ahí ya no puedes volver a hablar, tienes que estar en silencio toda la vida. Mire cómo yo puedo llevar un versículo al extremo y hacer daño. Mire cómo yo puedo llevar un versículo y dañar y destruir. O sea, la mujer no tiene derecho a decir absolutamente nada, tiene que quedarse en silencio completamente. Pero eso era en la iglesia, porque la mujer en la iglesia era alborotadora. Porque en el templo de Diana de los Efesios, las mujeres hacían y deshacían. Las mujeres desbarataban, las mujeres eran las adivinas, las mujeres eran las hechiceras, las mujeres eran las que desordenaban todo, las mujeres eran las que andaban de casa en casa y quisieron entrar con esas mismas costumbres a la iglesia del Señor. Entonces Pablo tuvo que corregirlas. No permito a la mujer enseñar nada, ni tener dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Entonces, esto es muy sencillo de entenderlo. Miramos que Dios a través de mujeres se ha manifestado de una manera especial. Las mujeres son usadas por Dios. Entonces, quitemos esa filosofía de la mente, quitemos ese pensamiento de la mente de que la mujer no puede predicar, de que la mujer no puede ministrar, de que la mujer no puede orar. La mujer puede ejercer un ministerio. Es más, las mujeres son muy efectivas en el ministerio. Y eso no quiere decir que el hombre deje de tener dominio. No se habla de dominio, porque cuando una persona se convierte en un ministro, entre más siervo de Dios sea, más humilde debe ser. Aquí ese dominio se habla de un espíritu jezabélico. Se movía un espíritu jezabélico. ¿Por qué? Porque ese espíritu jezabélico viene operando a través de ese principado, Semiramis, Astarte, Astarot. Viene operando ese espíritu jezabélico. Y allá en ese templo de Diana de los Efesios, en Éfeso, había un espíritu jezabélico fuerte. Usted mira cómo Dios reprende demasiado a la iglesia de Éfeso. Sí, has guardado muchas cosas, has hecho esto y esto, pero has perdido. Tengo muchas cosas contra ti, que has perdido el primer amor. Era una iglesia que había logrado levantarse, hoy en día ya no está, porque no le prestaron cuidado a eso. No le prestaron cuidado al principado que se estaba moviendo. Y a veces nos atacamos unos a otros con versículos. Nos atacamos unos a otros y nos hacemos daño, pero no nos damos cuenta que nuestra guerra
y nuestra lucha es contra fuerzas del mal, contra espíritus, contra demonios, contra principados, contra Satanás mismo. Nuestra guerra es contra Satanás. Entonces vamos a lograr interpretar bien estos versículos. Y aquí encontramos tenemos muchos versículos, de verdad. No sé, yo creo que voy a necesitar otro tiempo más para seguir explicando. Y lo voy a hacer, no quiero correr. Y dice la palabra de Dios, y aquí con este versículo voy a terminar. E indiscutible grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, Dios fue justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Y hay algo importantísimo para que usted lo entienda claramente el día de hoy. Y es que hay tres clases, digamos, tres habitaciones en el cielo. Está primero el templo celestial, después está la santa ciudad, que es la Nueva Jerusalén, que es prácticamente la original. Y encontramos nosotros el paraíso, o sea, como tres habitaciones o tres, digámoslo así, tres niveles. Y cuando nosotros vemos que Jesucristo sale de la tumba, María Magdalena lo va a tocar. La Biblia lo dice. María Magdalena lo va a tocar al Señor y él le dice, hey, cuidado, no me toques. No me toques porque no he subido todavía a presentarme al Padre. Y por eso decimos que Cristo es primicia, o sea, Cristo es la primicia. Por causa de esa primicia nosotros somos la cosecha, o sea, esa fue la primicia, esa fue la gavilla que se presentó delante del Padre y por causa de esa gavilla nosotros somos esa cosecha. ¿Qué le parece? Nosotros somos esa cosecha porque Él se presentó. Por eso dice, justificado en espíritu. Primero Dios se manifestó en carne, eso lo entendemos claramente. Miramos que ese Dios soberano se hizo carne, se manifestó en carne y Jesucristo es Dios. Justificado en espíritu también. Hoy en día nosotros tenemos a Jesucristo o a Dios extendido a través del Espíritu Santo. Pero la palabra de Dios dice visto de los ángeles. Y esa fue la parte cuando Él bajó a las partes más bajas de la tierra a predicarle a los espíritus encarcelados. Entre los espíritus encarcelados pudieron haber estado mucha gente, pudo haber estado David, pudieron haber estado Salomón, todos ellos. Y les predicó a los espíritus encarcelados, por eso dice la Biblia que cuando Él murió, inmediatamente muchos resucitaron de sus tumbas. ¿Qué le parece? Él murió y dice la Biblia que muchos resucitaron, o sea, muchos se levantaron de sus tumbas y los vieron. Dice que los vieron pasearse por la ciudad. Pero obviamente fue un momento para poner una señal porque después ellos ascendieron también en un cuerpo glorificado. Muy bien, dice, predicado a los gentiles creídos en el mundo y recibido arriba. Cuando hablamos de ángeles también, cuando Jesucristo murió, también se fue a presentar al Padre. ¿Cómo así? Lo iba a tocar María Magdalena y Cristo se presenta al Padre. Sí, el que ascendiera, o sea, el que ascendiera al templo celestial para purificar los utensilios del cielo con su propia sangre. Cada día de expiación en la ley era necesario que el sumo sacerdote matara un cordero y que con esa sangre, eso lo puedes leer en Éxodo y en Levítico, con esa sangre él tenía que purificar los utensilios del templo, con la sangre, o sea, tenía que rociar sangre del cordero para purificar. Recuerde, la sangre es para purificar. Así como había un templo físico en donde, allá en Israel, el templo que había, los utensilios, todo, así como había un templo, tanto en el tabernáculo como en el templo de Salomón, esa práctica se siguió haciendo y el sacerdote en el día de expiación, que era una vez al año, él purificaba los utensilios del templo con sangre de cordero. De la misma manera, usted sabe que Satanás, al rebelarse, había contaminado el templo celestial. Satanás había contaminado, lo había llenado de mal. Satanás, al conducir una rebelión en épocas pasadas, que fue lo que nosotros hablamos, la presencia del pecado había contaminado el templo también de los cielos. Usted dice, no, es que el templo de los cielos no fue contaminado. Claro, la presencia del pecado contaminó el templo de los cielos. Y entonces Jesucristo tuvo que presentarse
para esparcir su sangre en los utensilios sagrados, limpiando el templo celestial. La Biblia claramente lo dice, y aquí voy a usar otro versículo diferente. En Hebreos 9, del 11 al 12 dice: Cristo, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos en el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, que no es de esta creación, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. ¡Qué maravillosa palabra! De verdad, qué maravillosa palabra tan poderosa. Porque yo no entendía, muchas veces me preguntaba y decía, pero ¿por qué el Señor Jesucristo le dice a María Magdalena, no me toques, me voy a presentar como una gavilla? Claro que sí. O sea, Jesucristo dice, no me toques porque primero me voy a presentar delante de Dios. O sea, estoy tan puro que me voy a presentar delante de mi Padre. Eso lo hizo cuando resucitó. Me voy a presentar y voy a purificar prácticamente el templo. Iba a purificar el templo que había, porque hay un templo celestial, hay un tabernáculo celestial, también hay un lugar santísimo celestial, hay un lugar santo y lugar santísimo celestial, y el Señor se iba a presentar en ese lugar. El Señor se iba a presentar en el templo, y en el templo lo iba a purificar. Eso es maravilloso, maravilloso saber que ese es el misterio de la piedad. Eso es maravilloso, maravilloso saber que ese es el misterio de la piedad. El Señor fue visto de los ángeles porque los ángeles miraron esa escena, pero también los demonios, los ángeles caídos miraron su derrota y miraron a Jesucristo de Nazaret. Qué maravilloso que es Dios. Uno a veces dice, pero ¿por qué? ¿Por qué tiene que subir? ¿Por qué descender? ¿Por qué esto así? Todo tiene un propósito y usted sabe que el Antiguo Testamento nosotros debemos leerlo porque es sombra y figura de lo que Cristo Jesús hizo. Vamos a tener una tercera parte. Pensábamos nosotros terminar, pero no fue posible porque nos hemos detenido explicando, y si ustedes quieren interactuar pueden hacer preguntas, y si ustedes después quieren hacerme preguntas por interno de algo que no entendió, estamos dispuestos a ayudarlo, estamos dispuestos a guiarle, pero la palabra de Dios debe ser predicada y usted debe ser instruido, debe ser preparado, y aquí estamos para prepararte, aquí estamos para que reacciones, para que no interpretes mal la palabra. Estudia la palabra bien y no uses versículos fuera del contexto, porque eso es un pretexto, ya sea para hacer el mal o para poner cargas pesadas que ni los fariseos mismos fueron capaces de llevar. Levanta tus manos, démosle gracias a Dios, bendecimos este día también es Día del Padre, obviamente no está mencionado, y otro día que tendré la oportunidad de explicarte también por qué el Día del Padre no es tan mencionado y el Día de la Madre es muy mencionado. Y de verdad, llegará un momento donde nosotros podamos explicar también esa verdad. Pero le damos gracias a Dios por esta mañana, Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana tan importante, Dios, porque es una mañana de gloria. Mis hermanos se han conectado. Señor, acomoda esta palabra a sus corazones, a sus pensamientos. Señor, que esta palabra no vuelva vacía, que esta palabra logre hacer, Señor, esos cambios que tú quieres en las mentes y en los corazones. Quita argumentos, diseños, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Quita diseños que el mundo ha puesto, que la religión ha puesto, en el nombre de Jesús. Pastores aún que no han estudiado la palabra bien en el contexto original, Señor, han tergiversado y han dañado vidas, Padre. Las sectas que surgieron, Señor, por una mala interpretación o por leer una sola parte de la Biblia, por falta de conocimiento, mi pueblo perece. Señor, saca a tus hijos de las tinieblas, del entendimiento entenebrecido en el que están, en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo, estamos aquí para predicar tu palabra como es, Señor, sin cambiarle, ni añadirle, ni quitarle nada, ni acomodarla a nuestra manera, ni a nuestro parecer, sino a tu voluntad, en el nombre de Jesús. Yo bendigo a mis hermanos, Señor, permíteles crecer, avanzar, Dios Todopoderoso. Sabemos que tenemos que dar cuenta de todo lo que hagamos, por eso tu palabra nos corrige, por eso tu palabra nos alienta, por eso tu palabra nos levanta. Señor, esa palabra precisa con la cual creaste los cielos y la tierra, Señor, esa palabra es la que necesitamos. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo bendigo la vida de cada uno, yo bendigo los corazones que se disponen. Padre, este tiempo es tiempo de respuesta, este tiempo es tiempo para que las familias sean organizadas,
Señor, todo espíritu que quiera dañar los hogares, en el nombre de Jesús es atado y echado fuera. Toda falsa doctrina que haya querido confundir a mis hermanos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora, Señor, llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia a ti, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, te damos gracias. Tú eres santo, tú eres poderoso. Yo bendigo la vida de cada uno. Bendigo este tiempo, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias te damos. Glorificamos tu nombre, exaltamos tu nombre, Padre. Cada petición que mis hermanos tienen es escuchada, Señor Dios. Cada petición, cada anhelo, cada sueño, Padre, tú lo conoces, Dios. Yo oro, Padre, para que tú bendigas la vida de cada uno. Yo oro, Señor Dios, para que tú transformes, Señor, y abras los cielos, Padre, a favor de tu iglesia, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. También entramos a esa parte importante. Yo recuerde que siempre le he dicho, entréguele a Dios un culto completo. Esto también es adoración, no solamente cantar y alabar. También es adoración cuando tú le entregas el fruto de tu trabajo, cuando tú le entregas esfuerzo. Porque muchas personas trabajan y le dan el diezmo. Y ese diezmo no es solamente dinero, también es esfuerzo, sudor. También es tiempo, horas de trabajo que tú le entregas a Dios, y por eso Dios te recompensa y por eso Dios te bendice. El diezmo es diferencia, eso es lo que es el diezmo, diferencia, porque muchas personas afuera, para ellos es normal pagar un impuesto, para ellos es normal pagar un interés, lo que hoy en día hablamos del día sin IVA, y mucha gente sale a comprar, hay día sin IVA, me libro de ese impuesto. Hay cosas que sí son un desperdicio, hay cosas que sí son un gasto, lastimosamente. Pero cuando nosotros le damos a Dios, en ese momento deja de ser un gasto, deja de ser un desperdicio y se convierte en una inversión. Y eso es lo que la Biblia dice, hacer tesoros. Hagamos tesoros, donde la polilla no puede destruir, donde los ladrones no van a poder robar. Y es la forma de hacer tesoros en el cielo. Cuando tú estás convencido de que le entregas a Dios, cuando tú estás convencido de que sacas una ofrenda para rendirla a Dios, estás convencido y no es un desperdicio. Cuando tú pagas un IVA es un desperdicio, se pierde porque los impuestos en algunos países lastimosamente ni siquiera se ve lo que hacen los impuestos. No se sabe, con tanta corrupción que hay en muchos países, no se sabe lo que pasa con los impuestos. Pero cuando nosotros vamos a la presencia de Dios, cuando nosotros adoramos a Dios, nosotros honramos a Dios con nuestros bienes, con nuestro diezmo. Yo diezmo, de corazón se lo digo, yo diezmo. Yo no te estoy diciendo a ti, diezma porque yo quiero que me no, porque muchas personas tal vez malinterpretan eso, malinterpretan esa manera. A mí Dios me bendice, a mí Dios es el que me sustenta. Pero déjame decirte, Dios tiene un diseño establecido, un diseño claro, y no es un diseño de la ley, es un diseño de la gracia, porque antes de la ley, Abraham diezmó, Jacob diezmó, y nosotros miramos que se estableció la ley como una ley de producción, como una ley de multiplicación, y es traer los diezmos, llevar los diezmos al alfolí para que haya alimento en la casa de Dios, y no solamente alimento en la casa de Dios, sino alimento en tu casa, en el nombre de Jesús. Hay alimento en la casa de Dios. La palabra de Dios se sigue predicando y el templo sigue ahí esperando los protocolos correctos para volverte a recibir. Así que diezma, hazlo con todo corazón porque esos diezmos están trabajando, esos diezmos no son un gasto, esos diezmos es una inversión porque Dios te va a multiplicar y te va a recompensar en el nombre de Jesús de Nazaret. Hazlo con todo el corazón y hazlo con convicción en el nombre de Jesús. Amén. Padre, oro por mis hermanos que bendicen, Señor Dios, tu obra a través de sus diezmos, a través de su ofrenda, Padre. Sabemos que tú no necesitas dinero, todo es tuyo, pero Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo oro, Señor, para que los cielos sean abiertos.
Yo oro, Padre, para que tu gloria sea manifestada. En el nombre de Jesús, no dejes en vergüenza a ninguno de mis hermanos que han creído y han confiado en ti. Señor, recompénsales, Padre, a los que son fieles, Padre, comienza a pagar esas deudas de una manera sobrenatural. Señor, el diseño original es que no fuimos llamados a pedir prestado, sino a prestar. En el nombre de Jesús de Nazaret, somos llamados a prestar. Padre, yo bendigo a mis hermanos, Señor. Toda deuda es pagada, Señor. La deuda no es un diseño original tuyo. La deuda no está en tus planes. En el nombre de Jesús, toda deuda es cancelada. Señor, ayúdanos, Señor, a no endeudarnos más. Padre, oro, Padre, para que no haya conflictos en los hogares por causa del dinero. Señor, en el nombre de Jesús, que reine la paz en cada hogar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. A todos los padres, feliz día. Que Dios les bendiga grandemente.